Ya. Habíamos dicho, o sea, nos falta un poquito definir el tema de la plenitud. Lo habíamos puesto con esto. La plenitud en sí es. Aquí hay un poquito, esa es la parte más confusa tal vez de la energética. ¿Por qué se produce una plenitud? Nosotros hemos hablado de las funciones energéticas y hemos visto que más bien todo lo malo, o sea, nosotros tenemos una reserva energética, ¿no? Lo hemos denominado Shen. Eso aquí le dicen energía vital, ¿no? O sea, es toda la energía de la que depende mi vida, que equivale a la suma de los factores hereditarios, ¿verdad? Energías son lo que obtengo de mis padres, lo que los chinos dicen la energía yuan o la energía de síntesis qin, la energía que obtengo del cielo, la forma en la que me configuro yo y lo que obtengo de mis alimentos, ¿no? Lo que aprovecho de los alimentos. Esto el cuerpo lo reserva y lo tiene como una reserva, como un mecanismo en los momentos en los que hay pobreza energética o gasto de más, yo abro aquí el cañito, ¿no? Y gasto esa energía. Acá. ¿Qué es lo que pasa? Que esa energía, con lo difícil que era obtener la energía, ¿se acuerdan que habíamos dicho que del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, va a pasar la energía hacia el pulmón para formar energía ROM? Y hemos dicho que para que se forme una buena energía ROM, mucha de esta parte va a ir a todos los tejidos del cuerpo y una parte va a ir a la reserva, una parte chiquita. Y para que se forme esa energía, el estómago tiene que estar bien, tiene que transferirle buena energía al vaso y así al pulmón para que haya una buena calidad de energía ROM y haya una buena reserva, ¿no? Porque esto a veces es más chiquito, ¿no? A veces mis reservas de acá, yo de energía original he venido así, o desde niño he venido enfermizo y la energía es pobre. Yo tengo que mi cuerpo trata de suplir con energía ROM lo más que se puede. Entonces hemos visto que la energía propia, la energía de los órganos siempre están en desgaste. Cuando hemos hablado de las funciones energéticas, hemos dicho, ¿se acuerdan? El riñón, que como ya sabemos no es riñón, sino es como decir su pie pequeño, el pequeño yin del pie, que es lo mismo decir riñón así con mayúscula, porque es la función energética que engloba. ¿Qué funciones energéticas engloba el riñón? El riñón como órgano, o sea, filtra las sangre a través de los nefrones y elimina la orina, sales, exceso de agua, ¿verdad? Ok, aparte de eso, tenemos que tiene territorio, ¿no? El riñón se encarga del sistema nervioso, del sistema osteoarticular, de los yin de los líquidos orgánicos, que hayan suficientes líquidos para que transporten y movilicen, ¿no? Del oído, del shen del miedo, de la responsabilidad. O sea, la energía de riñón tiene que transportar energía para que todo esto sea viable, ¿no? Para el pelo. Cuando no tiene suficiente energía, no transporta. Sí, el aparato reproductor. Todos los líquidos del cuerpo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido intersticial entre las células, es bien amplia su función, ¿no? Entonces el riñón tiene bastante trabajo, entonces es un poco difícil que le sobre, porque cuando hablamos de plenitud hablamos de exceso y tenemos que dispersar. Entonces esa es una de las grandes preguntas de la acupuntura, ¿no? Que hace un poquito difícil la lógica, pero ahorita lo vamos a entender facilito. Entonces, este riñón siempre va a estar cansado y desgastado de energía porque tiene muchas órganos que alimentar con la energía. Y precisamente, ¿no? Cuando mi energía del riñón es insuficiente, entonces el riñón dice, mire, economizo y que se le caiga el cabello, porque es mejor que se le caiga el cabello a que esté con un problema renal. Entonces, en vez de gastar energía en el cabello, voy a transportar energía acá. A veces aún así falla, porque la distribución de la energía es precisamente esa distribución de energía es lo que nos tenemos que enfocar en el tratamiento, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa si el pelo está exuberante y el riñón es el que está mal, ¿no? Hay una mala distribución de energía del riñón. Eso se da. ¿Quién interrumpe, quién altera ese funcionamiento? Los factores patógenos, ¿no? Ya no sabemos el nombre de memoria. Entonces,
todos los órganos, o sea, la energía propia, el chi vital, el shen, nuestra reserva energética, siempre está en pie. O sea, eso se va agotando. Y a veces, ¿no? De una etapa de mi vida digo, ya no, hoy día sí voy a salir a correr, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a comer saludable, voy a tomar agua, voy a dormir 9 horas al día y yo repongo mi energía ROM y voy a estar en mejores condiciones, pero hay temporadas en las que tengo problemas, no puedo dormir, tengo que comer fuera del restaurante, ¿no? A mi hijo le gusta Kentucky o como Kentucky todos los días. Entonces mi energía ROM va a bajar, pero siempre va a tender al déficit. Entonces, ¿por qué existe algo que se llama plenitud o exceso de energía? Entonces, el cuerpo, esta energía Shen, se encarga de nutrir y proteger el organismo. Y la parte de proteger el organismo es un tipo de energía particular de la energía propia. La energía defensiva, ¿verdad? La energía se forma a nivel de hígado y vesícula. Y ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el hígado es el general del cuerpo? Precisamente porque es el general del cuerpo. La energía Wei le corresponde a él como energía constitucional. Entonces, esta energía Wei va a tener las características del hígado, que es reactiva, es superficial, ¿no? Está ahí para defender, para compensar. Cuando hay exceso de frío, cuando hay un agente patógeno, la energía Wei no puede ser lenta, no puede ser floja, porque si eso, las enfermedades nos afectan rápidamente, ¿no? Entonces la energía Wei siempre es reactiva. Entonces esta energía Wei defensiva particularmente cuando se encuentra con un factor patógeno mayormente, pero muchas veces del interior también. ¿Cómo podemos entender eso? Por ejemplo, un factor del interior es el shake, ¿se acuerdan? Ajá, exacto, un factor emocional. Yo cada vez que me molesto me duele la cabeza y yo no soporto, tengo una sensación de calor, de presión en la cabeza, como si me estuvieran, no tolero ni el calor ni la luz. Es un indicador de plenitud, ¿no? Todo lo que sea reactivo, que no tolere presión, que no tolere calor, que no tolere contacto, que no tolere luz, porque la plenitud, el vacío, ¿a qué se parecía? Es un proceso de eficiencia, es un proceso como yin, ¿no? Que te pide calor, que te pide presión, que te pide contacto, masaje, ¿no? En la plenitud es al revés, ¿no? Es un proceso pareciera yang, explosivo, expansivo, un dolor que no soporta que le den más energía. Porque lo que pasa es que cuando estas dos energías se juntan, es como un campo de batalla, ¿no? Entonces, aparentemente hay más energía, hay como un exceso, pero no es energía propia, es energía patógena. Como en ese dolor de cabeza. Entonces, mi energía Wei circula por mi cabeza, dicen, está circulando, y cuando la energía del hígado, por la cólera, asciende a la cabeza para desfogarse, al encontrarse con esa energía Wei, choca. Y ahí está el problema. Cuando se chocan los dos caballos, ahí se produce una explosión, ese exceso de energía, esa sensación de calor. Por ejemplo, una forma práctica de ver un cuadro de plenitud es cuando hay una contusión, un golpe, una fractura. ¿Qué es lo que se produce inmediatamente en la zona? Un hematoma. No, antes del hematoma. ¿Te has golpeado alguna vez? Sensación de dolor, de calor, de inflamación, de rechazo. O sea, por ejemplo, tú te has fracturado, nadie que se ha fracturado va a querer que le agarre. Y no se hincha, bueno, el amoratamiento viene un poco después, ¿no? Por el hematoma, por la pérdida de sangre. Pero hay inflamación, hay crecimiento, hay sensación de calor, sensación de quemazón, ¿no? Entonces, eso es porque cuando hay un golpe, la energía patógena del exterior aprovecha para tratar de ingresar. Los dos se encuentran, los dos se enfrentan, y cuando uno dispersa, la maniobra de ejecución de la dispersión no está enfocado a eliminar energía propia, sino a eliminar la energía de exceso.
Cuando yo disperso la energía del hígado, lo que estoy quitando es el viento o el shen de cólera del hígado, que es el que me está causando problemas. Profesor, a mí cuando me hizo para la menopausia, Ajá. ya no vuelvo a tener esos momentos. O sea, no, que a mí se me subía así el calor y empezaba a transpirar como yo. Se me ha ido. Está bien. De verdad. Está bien, atinaron. ¿Qué te estás haciendo? ¿Entienden? Tal vez mi segundo acierto me queda de curso. No te paras yendo agua. Ay, Cuando viene acá, por ejemplo, cuando se la plata, ahí me dice, es riesgo, riesgo, no. Ya, ese es bueno, si yo no tolero la presión, Claro, sí, ahí o sea, pero pasa que hay dos tipos de dolor. Una cosa es el dolor de rechazo. El dolor de rechazo es plenitud. Porque puede haber dolor de vacío. El dolor es bien particular. Hay dolores en los cuales la presión te alivia. Por ejemplo, yo tengo lumbalgia de vacío y en la lumbalgia de vacío yo mismo me aprieto. Y uno se está apretando porque eso te da sensación de alivio. Entonces, más acá un poquito, en una lumbalgia por plenitud, con un dolor por plenitud, la persona rechaza el contacto. Tú le tocas, cuando una persona se ha quemado la piel en la playa, tú le tocas le aprietas y hay dolor, hay rechazo porque precisamente pasado el fuego, no se quema, el fuego ingresa al cuerpo y se enfrenta a la energía Wei. Y eso es lo que causa el exceso. Lo que hay que estar ahí es el fuego. Entonces, cuando uno dispersa, eso es importante porque en esta parte ya más sensible de la energética, dicen que la intención con la que colocas tú la aguja es importante. Hasta con los ashi tú colocas, chuntas o no le chuntas. Bueno, ya. Que si estoy pensando en mi cosa mañana, no hay todo mejor, pero no. La sensibilidad energética que necesita esa función no es tan específica. Pero cuando yo entro a los shu antiguos, a la tonificación, a la dispersión, la forma en la que yo estimulo, o sea, la intención con la que hago el proceso, influye en la respuesta del tratamiento. Entonces, claro, o sea, si tengo una intención de que el paciente mejore en general, bien. Pero si yo tengo la certeza de que el paciente va a mejorar por eso me lleva a tener una mejor respuesta. Veamos, por ejemplo, 7 de corazón. ¿Ya? Hemos dicho que es un punto útil para el y para los problemas cardíacos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Punto 7, corazón, punto tierra, ¿verdad? ¿Qué otro punto es? Punto yuan. ¿Se acuerdan? O punto fuente, o sea, donde se recibe la energía. ¿Qué más? Es punto de dispersión. Oye, ¿por qué? Pero, mira, a ver, aquí está. Esto es fuego. ¿Quién le sigue al fuego? Tierra, ¿verdad? Entonces, el punto tierra del fuego es el punto de dispersión porque es el que jala la energía al siguiente punto. Entonces, en un solo punto tenemos punto tierra que me equilibra los procesos. Punto yuan, punto fuente, que hace que la energía llegue, o sea, que atrae la energía al corazón. Y tenemos punto de dispersión. 7 corazón. Son 3 funciones bien distintas, ¿no? En un solo punto. Entonces, ¿cómo sé cuándo estoy dispersando? Porque ahí yo voy a decir, oye, miren, entonces tengo miedo de funcionar, que es lo que algunos autores sugieren, ¿no? Entonces, por eso dicen, no puntures el corazón directamente, sino puntúralo por el delgado, porque eso te reduce un poco los riesgos, ¿no? Equilibra la energía. Si es que se fuera a dispersar, jalas energía del intestino delgado, ¿no? O sea, no se pierde, o sea, no se altera la energía. ¿Cómo yo hago esto? Lógicamente, aquí tengo técnica por un lado. Técnica me ayuda. Yo sé que, por ejemplo, hay para la función tierra, para la función yuan, mi función va a ser perpendicular. Particularmente, si quiero la función tierra, lo que voy a hacer es estimular. Para una función yuan, probablemente lo que quiere es tonificar el punto. Para una dispersión, lo que voy a hacer es ir en contra del sentido del canal
¿no? O voy a dispersar rascando la aguja hacia el exterior, ¿se acuerdan? Ahí ya tengo que es una parte, pero la otra parte es la intención. Entonces yo con la intención con la que actúe, con la que realice el proceso, va a influir en la forma en la que la energía responde. Por más un poco extraño que parezca, la intención que yo tengo a la hora de hacer el tratamiento tiene mucho en cómo la energía me responde. Por eso es que a veces, incluso cuando usted está en la práctica, a mí me ha pasado, a veces uno se pregunta, por ejemplo, hay días que uno, bueno, por X no está muy concentrado, anda medio perdido. O hay momentos en los que, por ejemplo, un caso clínico que te da tu atención y a veces tú ves ese efecto. O sea, en algunas funciones que he hecho, la respuesta del paciente ha sido inmediata. Mi nivel de concentración en la intención del tratamiento y ha sido tan alto que la respuesta energética responde a esa conexión que hago yo con el paciente a través de la aguja. Por otro lado, si de repente estoy despistado en otro espacio, la respuesta no va a ser igual. Es más, hay que contar que en algunos libros, por ejemplo, hay ejercicios que el terapeuta puede hacer para mejorar su nivel de concentración en la terapia, en la atención al paciente, ¿no? Lo ideal es que uno, ¿no? Cuando ya atender al paciente cuelga sus problemas en la entrada, ¿no? Y se cambia de ropa y entra en otro espacio, en otra sintonía, ¿no? Eso es importante a la hora de que yo busco un efecto particular en el tratamiento. Entonces, las plenitudes siempre se van a dar en estos cuadros, ¿no? Entonces, cuando hay plenitud, voy a utilizar esto. O sea, la técnica de función va a comenzar a ser importante. ¿Cómo oriento yo la aguja? La dispersión. Cuando yo voy en contra del canal, fíjense que esto es un filtro, ¿no? Este es el canal de energía, ¿ya? Tiene una orientación. Por ejemplo, esto es mi hombro, esto es mi mano, ¿ok? Y la energía así, ¿no? En el canal del pulmón. El pulmón empieza en mi pecho y tiene mi pulgar. El más pequeñito. El más chiquito. No, más chiquito es el corazón y más el corazón. Estos tienen 9 puntos. Casi. Uno de los más pequeños, sí. El tercero más pequeño. Pulmón. Ok. Cuando yo coloco una aguja perpendicular, de esta manera, las agujas por eso tienen una forma particular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Daimai tiene líneas? ¿Se acuerdan si ven ahí el dibujito, lo que he notado? Eso corresponde al movimiento del cielo. Eso es el papa, o el octograma. Es la forma en la que la aguja se organiza, ¿sí? Entonces el cielo son 3 y la aguja en su cabeza tiene 3 vueltas, precisamente para resaltar la conexión de la aguja con el cielo. Ok. Cuando uno hace una función perpendicular, lo que está orientando es que el flujo de la energía que vaya a venir de afuera a esto. Y la energía se concentra allí a donde el punto va, la energía va a buscar ese lugar y se va a concentrar. Entonces, fíjense que cada punto de afuera tiene un trabajo, así como el señor de acá, tiene como trabajo equilibrar al corazón y al Shen, aportar energía y dispersar el exceso. Yo la lo que hace es atraer energía y este es el que hace su trabajo. Cuando yo no tengo muy buena idea si esto unificación y dispersión, yo punturo perpendicular y estímulo, o sea, roto a ambos lados porque estoy dispersando y unificando. A ambos lados, así. Lo que hago es yo atraer la energía y ya el ingeniero sabrá qué hacer. Si es que yo no la tengo muy clara. La tengo muy clara, entonces yo diré, ay, a mí, estoy en este momento, yo voy a hacer la tonificación, ¿no? La tonificación tiene un sentido, ese sentido es que la energía se concentre aún más.
Es como llamar aún más la energía. Y si yo quiero dispersar, lo que yo hago es poner un filtro. La energía pasa por aquí y la energía propia, defensiva, circulará y la energía patógena, el Xie, va a ser eliminado hacia la superficie con mayor facilidad. La acupuntura es como una antena. Puede atraer y puede ayudar a eliminar, ¿no? Por eso si yo puedo ponerlo contra el canal y es como que yo le doy una rampa al factor patógeno para que se vaya al exterior. O puedo rascar la aguja, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo agarro la aguja y la rasco. Y eso lo que yo hago es empujar el flujo, estimular el flujo energético hacia exactamente. Y cuando hago eso, mi intención no es eliminar mi energía de reserva, es eliminar el factor patógeno. El dolor, el calor, la quemazón, el ardor, la irritación, todos los síntomas de un cuadro de plenitud están causados por un factor patógeno en exceso, un factor no externo o interno que altera el flujo normal de la energía. Y eso es lo que yo refiero en la dispersión. Cuando los puntos viento en la nuca y disperso, en el momento de la dispersión yo estoy pensando, enfocado en eliminar ese factor, o en eliminar el dolor de cabeza, o en eliminar el hígado de la cólera. Entonces esa intención genera una respuesta distinta en la función. Y eso es algo que el paciente mismo se da cuenta. A veces el paciente dice, oye, a veces cuando me ponen, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene muy acelerado, hace ese ciclo. Me cargo mucho el trabajo, estoy cansado y me desplomo. Y luego me esfuerzo, me desplomo. Me ponen las agujas y si la energía está bien encauzada, el paciente se desmaya. O sea, literalmente llega, o sea, no de desmayarse, no, sino llega con las agujas y se plancha. Yo tenía unos pacientes que se pegaban unos ronquidos que parecían una motosierra. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se levanta y después, a mí me ha pasado muchas veces que el paciente te dice, ¿no? Es que yo me desperté y siento como si hubiera dormido 3 horas, me han pasado 15 minutos. Entonces, eso es porque está recibiendo energía, ¿no? O sea, la tonificación está bien. Y en el dolor yo disperso, elimino el factor, ¿no? Y la intención va a movilizar mucho de eso. Por eso, muchas gracias. Sí, dígame. Yo tengo como un punto que de acá quería ponerle puntos así. ¿Puedo poner? Y de ahí, agarrarle 30 de la cabeza aquí del peroné, adelante, exacto, y 36 de estómago. Te va bien también para esa zona 60 de vejiga. Ponle los ashi, o sea, tú ahí donde coloques, donde sientas que hay dureza, ahí colócale ashi. No, siempre perpendicular. Todos los puntos que no tengan una función, o sea, que no tengan tonifica, dispersa, se punturan perpendicular. O sea, mira, así. O sea, si el punto está más acá, aquí. Si estuviera más en la parte posterior, así. ¿Qué punto para la caída de cabello? Tonificar el riñón. Este punto también puede contraproducente. Si tú lo dispersas, por ejemplo, si la persona más bien tiene la habilidad, por ejemplo, tiene la habilidad emocional, y tú en vez de atraer energía hacia o colocar tierra en el para equilibrarlo, lo dispersas y lo colocas contra el canal, sí puede ser contraproducente. Porque la persona más bien necesita más energía en el corazón para que el Shen sea estable. ¿Solo en este? No, ¿Del corazón? no, hay varios. Por ejemplo, el uno de riñón. El uno de riñón es punto madera, por dentro es punto de dispersión, pero es un punto que es el crecimiento del riñón. Entonces, el uno de riñón también es un punto que es bien, uno de riñón, punto madera, dispersión. Porque muchos de acupuntura solo te dan los puntos, pero no te dan presencia de dispersión. Tonificación.
por eso y porque a veces también, o sea, la información que se recaba en un libro, no te da, a veces un libro, playarte y esa. Los puntos se van a Algunos, no, sí, ahorita muestro un par. 23 de vejiga. Chao, nos vemos. Gracias. ya no 23 de vejiga, de Red Mile, 7 niños. 20 de Mile. 20 de mayo. No, 20 de Dumai, 60 de vejiga para estimular la circulación superficial. Profe, otra cosa, usted habla sobre el crecimiento de los adolescentes. ¿Qué punto sería bueno? En estos casos hay que puntuar los puntos que activen, que dinamicen el yang. 60 de vejiga son que dinamizan el yang. Dumai, vamos a ver los puntos 62 de vejiga. La primera clase es recordar, tocar con más profundidad. Entonces, ¿lo puedo usar nada más? ¿O Pueden boxarlo, hacer masaje en boxar. 60 de vejiga, Dubái 62 de vejiga, ¿verdad? 62 de vejiga. No, mira, por ejemplo, importante. Estoy mucho tiempo en la computadora y se me quema la Es que tienes que parpadear más seguido. No, no es. Esto es un libro, es otro atlas. Creo que ese no. No, voy a ir a Es cierto. En no desglosan tanto. Sí, no me gozo. No desglosas tanto. Yo tengo algunos que voy a buscar y les traigo. Comentando, había una familia que tuvo problemas, tiene fibromas. Y justo pasó esto, no. Del